a los troncos de tal manera de tratar de aflojar el hielo en la corteza. Otro tema importante que tiene que ver con la eficiencia del descortezado es la calidad del tronco en cuanto a su forma, ¿sí? Tenemos troncos rectos, que son los más fáciles de descortezar, y después los tenemos, como ven ahí, con torceduras de diferente tipo que van a afectar el descortezado porque van a hacer que no funcionen bien las herramientas, van a descortezar una parte y otra no. Entonces siempre es preferible que los troncos sean en la medida de lo posible rectos. También tenemos variables de equipamiento, o sea, diferentes tipos de equipos de descortezado que vamos a usar, y en general las vamos a usar sobre todo dependiendo de la madera, del tipo de árbol que vamos a descortezar, o sea, de la especie, y de las características también de tamaño, etcétera. Entre estos equipos tenemos los de tambor rotativo, que pueden ser paralelos o de caída, los de anillo, también llamados de cambium o de corte, los de cabezal de corte o king, y los hidráulicos. Los más utilizados en este momento son los de tambor y los de anillo. Ahí vemos cómo es un descortezador de tambor. Son esos grandes tambores que tienen ranuras por las cuales sale la corteza y tienen o algún mecanismo que los hace rotar. Entonces, los troncos entran, como habíamos visto, por algún mecanismo al descortezador, el descortezador rota y los troncos se mueven adentro del tambor. Al moverse se golpean entre ellos y contra la superficie del tambor, y entonces ahí se desprende la corteza, ¿sí? Esa corteza pasa a la cinta transportadora que está en la parte inferior y que va a llevar la corteza hacia las pilas de corteza de la caldera de biomasa. ¿Ven? Ahí tenemos diferentes formas de mover al tambor. Ven que hay algunas tipo ruedas metálicas, hay ruedas con neumáticos. Antes ya está obsoleto, pero en algún momento también se utilizaban cadenas donde quedaba colgando directamente el tambor. Entonces, este tipo de descortezador se utiliza cuando la corteza se separa fácilmente. Entonces se van a usar básicamente con coníferas, ¿sí? Esta corteza se expele a través de las ranuras de la carcasa del tambor. Ahora bien, la superficie abierta de la carcasa es importante, de 3 a 4% en los modelos más viejos, del 5 al 6% en los apoyados sobre neumáticos. ¿Y por qué es importante? Porque es interesante que una vez que se desprende, la corteza directamente salga por las ranuras para que no ensucie los troncos, sino salen como embarrados. Ahora bien, tampoco la superficie puede ser demasiado abierta porque va a debilitar la estructura metálica del tambor, ¿no? Ustedes piensen que los troncos al girar le pegan unos golpes impresionantes, o sea, es un sistema muy ruidoso. Si tienen oportunidad de conocer una playa de madera, van a ver que los golpes que producen los troncos contra el tambor son muy fuertes. Entonces eso puede dañar al tambor si tiene demasiada superficie abierta. Entonces, bueno, más o menos 5 o 6% es una buena superficie abierta. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Esta es una foto. Y ahí tenemos un esquema, ¿no?, de Andritz. La capacidad específica de descortezado en metros cúbicos por hora por metro cúbico de volumen del tambor. Entonces va a depender de la especie de madera, los requisitos de limpieza,
las dimensiones de la madera y de las dimensiones del tambor, ¿sí? O sea que dependiendo del tipo de madera va a ser más eficiente o menos eficiente, va a ser mayor la cantidad de troncos que yo puedo descortezar, por ejemplo. Tengo dos tipos de tambores descortezadores, como habíamos dicho, unos se llaman de caída y los otros paralelos. Los de caída, en el caso de los de caída, la longitud del tronco es más chica que el diámetro del tambor, entonces al girar van cayendo al azar, ¿sí? Se mueven y caen en cualquier dimensión, en cualquier dirección, mientras que en los paralelos la longitud del tronco es mayor que el diámetro del tambor, entonces siempre van cayendo pero manteniéndose paralelos al tambor. Fíjense, cuando son muy largos los troncos, entonces ahí siempre el movimiento los va a hacer mover en forma paralela a la dirección del tambor. Tienen aproximadamente 3,2-4 metros de diámetro. Fíjense que son importantes, ¿no? Como una habitación de diámetro, y 40-70 metros de longitud. Los troncos van alineados con el eje del tambor y ruedan entre ellos y la superficie interna del tambor. Se van golpeando, ¿sí? Las fuerzas de descortezado son considerablemente más débiles que en el descortezador de caída, en que pueden caer en cualquier dirección. Este descortezado solamente se usa para troncos largos. La eficiencia es más baja que en el de caída debido a las bajas fuerzas de fricción, pero tiene ventajas, como por ejemplo reducción de desechos de madera. Cuando caen los troncos en todas las direcciones, ¿qué es lo que pasa? Y que se rompe mucho más la superficie del tronco y por lo tanto voy a tener más desperdicio, me va a bajar el rendimiento de madera. Simplificación de del sistema de manejo de madera antes del descortezado y manejo suave de los troncos, por lo cual me va a dar chips de mejor calidad. Ahí vemos, fíjense cómo es el de caída, que realmente los troncos son mucho más